No quiere más inmigrantes. El presidente Trump suspenderá temporalmente la mayoría de las visas para vivir y trabajar en Estados Unidos. El plan genera una ola de rechazos de quienes creen que Trump se aprovecha de la pandemia para expandir su política antiinmigrante. Buenas tardes. De la orden ejecutiva quedarían exceptuados los permisos para los trabajadores agrícolas y los médicos e investigadores científicos. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este martes, ayuda en camino. La Casa Blanca y el Congreso llegan a un acuerdo para un nuevo paquete de casi $500 mil millones. Los fondos serán destinados a pequeños negocios, hospitales y para hacer más pruebas. El otro impacto del virus. Se multiplican las llamadas de ayuda a los centros de prevención de suicidios. El aislamiento, la pérdida del trabajo, la incertidumbre está dejando secuelas mentales. Expertos nos dicen cómo lidiar mejor con el estrés. Cuando todo esto pase, hayamos aprendido algo. El mundo fuera. El cantautor español Alejandro Sanz nos cuenta sobre su nuevo proyecto, un documental donde la gente contará y mostrará cómo viven el aislamiento que ha producido esta pandemia. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. El presidente Trump ha tomado la decisión de cerrar todavía más las fronteras del país, pero la pandemia no deja de avanzar. Los casos de COVID-19 ya superan los 814,000 y más de 43,000 personas han perdido la vida. La orden ejecutiva del presidente Trump de suspender la inmigración ha despertado una ola de repudios. Cristina Londoño está en Washington. Cristina, el presidente esta tarde dio más detalles sobre este plan suyo. Así es, José dijo, por ejemplo, que estaría en vigencia inicialmente solamente por 60 días, que no va a afectar a los que vienen a trabajar con permisos temporales de trabajo, solamente algunas residencias, como la residencia que se obtiene por motivos de trabajo. Y las fronteras están virtualmente cerradas, no están entrando vuelos del extranjero, José, pero el presidente dice que esta orden ejecutiva es una responsabilidad solemne para él. Esta pausa en la inmigración ayudará a poner a los estadounidenses desempleados a estar de primeros en la fila para conseguir empleo cuando la economía se reactive. No sería apropiado para los estadounidenses que han quedado sin trabajos que sean reemplazados por mano de obra que viene de fuera. Primero que nada, debemos atender al trabajador. Según informes, esta orden ejecutiva está siendo revisada actualmente en el Departamento de Justicia y podría ser emitida tan pronto como mañana. El portazo que el presidente Trump prepara darle a los inmigrantes desata condena e indignación, tras conocerse que en nombre del coronavirus intenta detener los procesos de residencia y permisos de trabajo de miles de personas. Busca atacar a los migrantes con una agenda racista, busca un chivo expiatorio para no perder la base. En este correo, la campaña Trump le pide a su base que opine sobre la medida, que según adelantó el mandatario, toma a la luz del ataque del enemigo invisible, que es como se refiere al coronavirus, y para proteger los trabajos de los estadounidenses. Y la Casa Blanca explicó que contrarresta décadas de inmigración que han producido salarios más bajos y mayor desempleo. Lo más importante en este momento es que esos 22 o más millones regresen a trabajar cuando salga la economía y no se puedan a competir con gente de otros países que venga acá a buscar trabajo. Según la agencia Bloomberg, la orden ejecutiva exime a trabajadores del campo, de servicios alimenticios y a los de salud. Yo diría que es casi necio en hacerlo, insensato. Estamos casi ya para abrir, estamos a otro lado de lo que es esta pandemia y yo creo que vamos a necesitar ese dinamismo que contribuyen los inmigrantes. Como otros, considera que Trump se aprovechó de la pandemia para impulsar una agenda que nada tiene que ver con un virus. Cristina Londoño, Noticias Telemundo.
Y para entender mejor el alcance de esta orden ejecutiva del presidente Trump, saludo a la abogada de inmigración de Noticias Telemundo, Alma Rosa Nieto. Doctora, gusto en verla. ¿A quiénes afectaría esta orden? Afecta, por lo poco que se sabe ahora, es personas que vienen con visas de no inmigrante. Hay dos categorías, visas de inmigrantes y visas de no inmigrantes. Entonces son visas que no se convierten en residencia y son de carácter temporal, como las visas H, las L, las O. Entonces se cree que este grupo va a ser el más afectado por esta orden temporal. Ese es el grupo que esté buscando estas visas en el futuro. Los que están aquí ya trabajando con esas visas serían afectados. Aún no se sabe, pero podría ser afectado en el sentido de que hay que renovarlas cada año, cada 2 años, depende del tipo de visa, y quizás con esta orden, si es prolongada, no podrían renovarla. ¿Cómo deben prepararse las personas que se pudieran ver afectadas? Bueno, las personas que se pudieran ver afectadas son las que quizás vayan a ir ahora a la embajada a pedir una visa y ahorita, como sabemos, están cerradas. Ahora, si alguien está en curso de hacer este trámite, pues lo más seguro es que va a ser retardado o suspendido por un tiempo. Obvio, asesorarse con sus abogados para ver si hay alguna manera de definir la categoría para que entre dentro de una de las excepciones, como son agricultura o algo relacionado a ciencias o médico. Doctora Alma Rosa Nieto, siempre un placer verla. Gracias por estar con nosotros. Son millones los inmigrantes indispensables durante esta crisis. Hay miles trabajando en los hospitales y en el campo ayudando a salvar vidas y a que podamos comer mientras estamos en cuarentena. Rogelio Morataglia nos presenta algunos de esos héroes ignorados. Su trabajo es el mismo de siempre, difícil, agotador, esencial, pero ni siquiera ahora, cuando son más indispensables que nunca, se sienten apreciados. No lo valoran porque siempre dicen que los inmigrantes no aportamos cuando aportamos mucho. Y es que justo ahora que su labor cobra más importancia, el presidente Donald Trump parece tenerlos en la mira. Les provoca gran inquietud cuando ellos están preocupados por salir a trabajar en medio de la pandemia. Si la gente del campo se enferma, no hay comida, simple y sencillamente, así de fácil. Los planes de Trump también podrían afectar a decenas de miles de inmigrantes que trabajan en la primera línea de combate contra el coronavirus. Trabajadores de la salud que han estado salvando vidas desde que comenzó la crisis. De 1 de cada 4 médicos de este país hemos estudiado afuera. 2 de cada 4 enfermeras han estudiado afuera. Se puede decir que en un gran porcentaje de la salud de este país somos inmigrantes. Son cientos de miles de inmigrantes hispanos en todo el país que cumplen funciones esenciales. Muchos incluso se han enlistado en las Fuerzas Armadas para ayudar en la emergencia. Aunque a muchos no les ha quedado otra opción. Por la necesidad, porque si no hubiera necesidad estuviéramos encerrados en nuestros hogares. Pero sus sacrificios no son totalmente ignorados. En Watsonville, California, una caravana de vehículos se acercó a una plantación para expresarle su gratitud. Y en Oxnard, también en California, les agradecieron con la música que les llega al corazón. Yo creo que en este momento es el momento de exactamente dar gracias a todos los trabajadores migrantes que hacen este trabajo. Ellos son los que están alimentando a Estados Unidos. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Héroes es lo que son. Mientras varios estados se preparan para reabrir sus economías, los CDC advirtieron que una segunda ola de COVID-19, todavía peor a esta, puede atacar al país el próximo invierno. Justamente hoy tuve oportunidad de entrevistar a la doctora Deborah Birx, coordinadora de la respuesta de la Casa Blanca a esta pandemia, a quien le pregunté cuánto tiempo más tendremos que estar bajo estas medidas de confinamiento y distanciamiento social. Estamos viendo que se aplana la curva a nivel nacional, pero es más difícil de interpretar porque los brotes han ocurrido con distintas tasas y velocidades. Por eso Nueva Orleans ya ha pasado su pico y tiene un número bajo de casos. Y el área de Nueva York está comenzando a aplanar la curva. Incluso estamos comenzando a ver señales alentadoras en Boston y Chicago, pero en todas esas ciudades y grandes zonas metropolitanas y en cada brote rural hay una curva un poco distinta. Doctora, usted sabe, la comunidad latina afroamericana ha sido especialmente afectada por este virus. ¿Cómo se protege a nuestra comunidad cuando comience a reabrirse este país? Pienso 2 cosas. Primero, creo que muchos de nuestros trabajadores esenciales y muchas de las personas que han seguido trabajando en las grandes áreas metropolitanas están en las comunidades hispanas y afroamericanas.
Y entonces son los que se han puesto en riesgo y creo que tenemos que asegurarnos que en los lugares de trabajo todos estén protegidos. Y por eso existen guías para que en el espacio laboral exista el distanciamiento social, tomar la temperatura de la gente y asegurarse que nos protegemos todos permaneciendo en casa si presentamos los primeros síntomas. Y así podemos proteger a los demás. Sabemos que muchos en comunidades hispanas y afroamericanas viven en hogares con varias generaciones. Por eso es muy importante que todos lean las guías sobre cómo protegerse cada uno, aún en hogares multigeneracionales. Doctora, pero ¿este es el momento para cerrar la inmigración a Estados Unidos? Creo que el presidente está muy enfocado en mantener la salud de los estadounidenses. Por eso hemos trabajado muy duro y los estadounidenses han trabajado increíblemente duro desde las ciudades y áreas metropolitanas hasta los suburbios y las zonas rurales para protegerse y proteger a los demás. Y creo que es muy claro que el presidente no quiere que individuos que podrían tener infecciones vengan al país y propaguen más el virus en un momento en que estamos todavía luchando por controlarlo dentro de los Estados Unidos. La doctora Birx, gracias. El gran noticia de hoy. El Senado aprobó un nuevo paquete económico con fondos de alivio para los pequeños negocios. El dinero del paquete anterior ya había terminado y por eso era urgente que se negociara este nuevo alivio en el Congreso. Aquí está Julio Vaqueiro con los detalles. Julio, son miles de millones de dólares. Sí, y que van encima de los 2 billones que el presidente Trump firmó hace unas semanas. Era un paquete histórico aquel. Ahora tenemos que agregar otros casi 500,000 millones de dólares. Estas cifras enormes nos dan una idea del tamaño de la crisis, la cantidad de dinero que se necesita para reactivar la economía. Se divide este nuevo paquete en 3 rubros: hospitales, pruebas de coronavirus y, lo más importante, ayuda a los pequeños negocios. Y comenzamos con los pequeños negocios. Habrá 500,000 millones de dólares más, un poco más de esto, para préstamos a pequeños negocios. Y se contemplan aquí 60,000 millones de dólares exclusivamente para los negocios que no tenían una relación con bancos anteriormente. Una de las críticas al paquete anterior es que mucho del dinero los bancos lo prestaron a sus clientes. Bueno, ahora quienes no tenían esa relación recibirán dinero si aplican a tiempo. La mitad de ese dinero va, por ejemplo, a las instituciones financieras comunitarias, es decir, los negocios en pequeñas comunidades rurales, negocios familiares, pueden ir a pedir dinero a estas organizaciones que prestan dinero en pequeñas comunidades. Y aparte, la Agencia de Pequeños Negocios Federal, pues tiene otros programas a los que otras empresas podrán acudir y hacer las solicitudes. Nos vamos por ahí con los negocios. 30 millones de empleos se espera que se beneficien con este alivio económico. Y después vienen los hospitales, los más afectados por la crisis, 75,000 millones de dólares para estas organizaciones e instituciones de salud pública. Y otros 25,000 millones de dólares para las pruebas del coronavirus, estas pruebas de las que tanto se habla para poder reabrir la economía, regresar a la normalidad. Aquí está este presupuesto para que los estados lo implementen de la mejor manera. No me quiero ir sin darle esta página de internet. Si usted es dueño o propietario de un pequeño negocio, sba.gov/español, ahí usted puede hacer la solicitud para un préstamo que quizá no tenga que pagar si es que utiliza el dinero para poder continuar dando sus quincenas a sus empleados. Vamos a seguir hablando de esto en un programa a las 10 de la noche, 9 en el centro, 5 minutos, lo resumimos todo, y después a las 11:35, 10:35 en el centro, José. Julio Vaquero, importantísimo, muchísimas gracias. Y otra de las figuras centrales en esta batalla contra el coronavirus ha sido el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien hoy dejó de lado sus roces con el presidente Trump y se reunió con él en la Casa Blanca. El tema central, las miles de pruebas diarias que se necesitan para ir saliendo de la cuarentena. Cuomo aseguró que el encuentro fue productivo, acordaron trabajar en conjunto luego de una agitada disputa la semana pasada sobre quién tenía el poder de decidir cuándo reabrir los estados. Afuera de la Casa Blanca y guardando el distanciamiento social, un grupo de enfermeras protestaba contra la administración Trump por la falta de equipo adecuado para protegerse, denunciando que están arriesgando sus vidas para salvar a los enfermos. Luego leyeron los nombres de sus colegas que han fallecido a consecuencia del COVID-19. Los Centros para el Control de Enfermedades estiman que casi 30 profesionales de la salud han muerto, más de 9,000 se han infectado. Al regresar en Noticias Telemundo, nuevos ataques contra los trabajadores de la salud en México. Ese país entró hoy en la fase más crítica de la pandemia. Y el coronavirus está castigando la salud mental de los estadounidenses.
Expertos nos dicen cómo vencer la depresión y el estrés causados por el encierro y el miedo al contagio. México entró en la fase 3 de la pandemia, en la que se espera un aumento acelerado de contagios y hospitalizaciones. Esto ocurre en un tiempo crítico para los trabajadores de la salud que siguen siendo blanco de ataques y discriminación. La jefa de enfermeras del Seguro Social ha salido en su defensa con un conmovedor mensaje que nos comparte Raúl Torres. Duele hablar de lo que le pasa a tu gente. Duele hablar de los trabajadores de la salud. Y es que los golpean, les lanzan cloro para desinfectarlos, los bajan del transporte público, los corren de sus propias casas. Eso y más viven los trabajadores de la salud. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia. Estamos dejando nuestra vida. La jefa de enfermeras del Seguro Social asegura que enfermeras, enfermeros, doctoras y médicos no solo enfrentan al COVID-19, también la ignorancia de mucha gente. Acaba de ser agredida con cloro. Paulina es enfermera en el estado de Jalisco. Fue víctima de una agresión. No solo es el daño hacia mi ropa, o sea, fue el daño a mi persona, me cayó a los ojos. Pero el riesgo para todos ellos continúa. Se declaró la fase 3 de la contingencia. Se esperan miles y miles de contagios. En este momento son casi 9,000 y más de 700 decesos. Familiares de un paciente enfermo de COVID-19 golpearon a los médicos de un hospital. Pero hay casos como el de Carmen y su hijo. Lo llevó a un hospital, se fracturó el brazo. Dicen que había pacientes con COVID-19, pero ellos, en lugar de miedo y enojo, están agradecidos con todo el personal de salud. Gente que está arriesgando su vida por cuidarnos todos, nosotros como ciudadanos seamos ignorantes y ataquemos a alguien que se está preocupando. Aseguran que más que héroes, son verdaderos ángeles. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. El coronavirus también está teniendo consecuencias en la salud mental de millones de estadounidenses. El encierro aumenta la ansiedad, el estrés, la depresión y se está reflejando en el aumento de llamadas a la línea de ayuda para prevenir el suicidio. En algunos estados se han disparado 800%. Muchos llaman aterrados a contagiarse, otros a perder el empleo. Rubén Pereira habló con algunas de las personas que están sufriendo los efectos psicológicos del coronavirus y también con especialistas. Sentí que el corazón me estaba palpitando muy rápido y no podía respirar. Es lo que le provoca a María el encierro que ha llevado por 2 semanas, temiendo que esté contagiada con coronavirus, ya que su padre fue hospitalizado en condición grave por el COVID-19. Todos dormidos y yo despierta, pensando y no puedo. Trato de calmarme, pero no puedo. Incluso quienes no han sido afectados física o económicamente por el coronavirus están sintiendo los efectos psicológicos del aislamiento. Es un estrés estar aquí encerrado. Todo ha cambiado, ¿no? Yo creo que nadie va a ser igual como antes. Estrés, ansiedad, incertidumbre y depresión que pueden provocar serios problemas de salud. Por eso la necesidad de buscar ayuda profesional a tiempo. Si tenemos síntomas físicos, dolores del estómago, de la cabeza, dolores sin explicación, si tenemos mucha más dificultad en llevarnos con nuestros seres queridos. Según expertos, las personas con problemas de salud mental preexistentes deben de continuar con sus tratamientos y estar atentos a la aparición de nuevos síntomas o si se agrava su condición. A veces cuando los niños ven eso, se puede ver en el comportamiento de los niños, hay un cambio en el comportamiento, ellos también se sienten ansiosos. Para lidiar con el estrés, los expertos recomiendan hacer ejercicio, consumir alimentos saludables, dormir bien, además hacer actividades que disfrute y hablar con personas en quienes confía sobre sus preocupaciones, algo que María y Edith aseguran están intentando hacer. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y para seguir informados sobre las últimas noticias del coronavirus, suscríbanse al boletín de Noticias Telemundo. Es sencillo, envíe un mensaje de texto con la palabra noticias al 44144 para suscribirse y así se mantiene al día con toda la información. Al regresar en Noticias Telemundo, el cantante Alejandro Sanz prepara un documental sobre la cuarentena y todos podemos ser parte de su proyecto. Él nos cuenta cómo al volver.
La pandemia deja en suspenso otra gran celebración masiva. Los Sanfermines de España quedan cancelados oficialmente por primera vez en 4 décadas. La fiesta de 8 días en Pamplona, una tradición anual que reúne a cientos de miles de visitantes. Aunque todavía falta para julio, que es cuando se celebra, las autoridades dicen que el riesgo es muy alto. De momento no confirman si pudieran hacerla en septiembre o hasta el próximo año. También de España llega una invitación para el nuevo documental del cantante Alejandro Sanz. Se enfoca en cómo estamos viviendo el encierro obligado. Más temprano hablé con él y me explicó cómo podemos sumarnos a este proyecto. Así es, lo que estamos haciendo es, intento hacer un documental que cuente, que sea un poco como un diario de cuarentena, como un cuaderno de bitácora, que cuente este confinamiento y esta situación histórica, este momento histórico que estamos viviendo, y que sean las propias personas que están viviendo esto, el ciudadano de a pie, contemos todos a través de unos vídeos que les he pedido que manden en sentido horizontal y de no más de 10 minutos, nos cuenten cómo han vivido la cuarentena, qué cosas, qué temores han tenido, qué sueños tienen, cómo han podido lidiar un poco con esta situación, ¿no? Y con eso convertirlo en un documental que sea que quede como un documento que nos explique qué es lo que hemos vivido en estas semanas, ¿no? Alejandro, y pensar que va a ser muy difícil compartir pues conciertos, escenarios con gente, ¿no? En el futuro próximo. Sí, yo creo que va a pasar un tiempo hasta que podamos volver a los escenarios, pero creo que va a ser algo muy emotivo porque los conciertos en directo y los escenarios, los teatros, el cine, todo eso es insustituible. En definitiva, hay quien dice que los streaming, pero no es nada comparable. El día que nos podamos subir a un escenario significará muchas cosas, pero la más importante es que estamos todos a salvo y que estamos todos bien y que hemos conseguido vencer a este virus, ¿no? Alejandro, te agradezco tanto este tiempo, te mando un fuerte abrazo. Gracias, hermano. Te mando un fuerte abrazo a ti también, espero que tu familia esté todo bien y cuidaros mucho, por favor. Gran Alejandro Sanz, gracias. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Hay más noticias esta noche a las 10, 9 centro y a las 11:35, 10:35 centro. Cuídense mucho.